Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La niebla de Argión 4 se arrastraba como un velo vivo entre los árboles retorcidos y las enredaderas brillantes. Elías caminaba despacio, con su machete en la mano izquierda y el sensor de rastreo en la derecha. Su equipo lo había dejado atrás cuando el escáner detectó vibraciones subterráneas inusuales. No era la primera vez que se separaba para investigar algo, pero esta vez se sentía diferente. El aire tenía un peso, como si alguien lo estuviera observando. Pasó junto a una planta de hojas carmesí que siseó al detectar su calor corporal, pero no le prestó atención. Siguió el rastro de sangre oscura sobre las piedras, gotas grandes, pesadas, recientes. Algo herido estaba cerca. Y algo grande. Entonces lo escuchó. Un rugido grave, profundo, que pareció hacer vibrar su pecho desde adentro. Elías se agachó instintivamente, apagó el sensor y avanzó a pie limpio entre la maleza hasta que lo vio. Una criatura gigantesca, parecida a un lobo con escamas en lugar de pelo, estaba encorvada junto a una laguna. Su respiración era pesada, el costado sangraba con cada inhalación y un trozo de lanza Barcari sobresalía de su muslo. Elías se quedó congelado. Cualquier humano hubiera corrido, gritado o disparado. Pero él, sin entender por qué, dio un paso adelante. Tranquilo, dijo en voz baja, suave, como si hablara con un cachorro asustado. No voy a hacerte daño. La bestia alzó la cabeza. Sus ojos eran dos brasas líquidas. Abrió las fauces, mostrando dientes más grandes que la mano de Elías. Un solo movimiento y su vida se acabaría. Pero no se movió. Elías se acercó más. Cada paso era una locura. Cada aliento, una apuesta. Cuando estuvo a menos de 1 metro, se arrodilló. Lentamente, extendió su mano. La criatura gruñó, pero no lo atacó. Y entonces, ocurrió lo impensable. La bestia inclinó la cabeza. Temblaba. De dolor, pero también de algo más. De miedo. Elías colocó la mano sobre su lomo. La piel escamosa estaba caliente, palpitante. La criatura cerró los ojos. Se dejó tocar. Un lazo invisible, imposible, se formó en ese instante. Lo que Elías no sabía era que, desde lo alto de un risco oculto entre los árboles, alguien los observaba. Alguien que no creía en el destino, pero que en ese momento sintió que algo muy antiguo acababa de despertar. La reina Selara, soberana absoluta del trono Barcari, estaba de pie entre la niebla, con sus ojos color zafiro brillando intensamente. Ella había criado esa criatura desde que era apenas un huevo. Nadie, ni siquiera los suyos, podía acercarse a ella sin ser despedazado. Y sin embargo, ese humano lo había hecho. No con fuerza. No con control. Con ternura. Selara apoyó la mano en su pecho. Su corazón latía más rápido. Algo rugía dentro de ella, más salvaje que la bestia herida. No entendía por qué, pero lo supo con certeza. Aquel humano no era como los demás. Y lo quería cerca. Muy cerca. Elías había regresado al refugio improvisado que había construido días atrás, en la base de una colina cubierta de líquenes fosforescentes. El aire seguía espeso, cargado con el aroma dulce de la savia alienígena y algo más, una electricidad extraña que le erizaba la piel. Encendió el generador manual y dejó que la luz azulada bañara el interior de la tienda. Dejó el machete y el sensor sobre la mesa de trabajo, pero no logró relajarse. Algo le zumbaba dentro del pecho desde que tocó a aquella criatura. No había sido solo compasión. Lo sabía. Había algo más. Algo que no podía nombrar. Entonces sintió la presencia. El aire se volvió denso de pronto, como si el mundo contuviera el aliento. Se giró, con el pulso en la garganta, y la vio. Ella estaba allí. De pie, al otro lado del campamento. Inmóvil. Inalcanzable. Desnuda, pero sin una pizca de vulnerabilidad. Era alta, con una silueta marcada por siglos de poder, piel azul oscura que reflejaba las luces como seda viva. Ojos plateados. Mirada letal. «¿Eres valiente o estúpido?», dijo, su voz como el crujido de una tormenta lejana.
Tocar a una bestia Barcari es una sentencia de muerte. Elías no respondió de inmediato. La observó como se observa un incendio, con temor, pero incapaz de apartar la vista. No quería hacerle daño. Solo estaba sufriendo. Y no pude ignorarlo. Los labios de Selara se curvaron, lentamente, en una media sonrisa que no era burla. Era algo más antiguo. Curiosidad. Fascinación. Mi nombre es Selara. Reina de los Barcari. Señora de la sombra ardiente. Hija de la sangre ancestral. Y tú, humano, tocaste a mi criatura sagrada con ternura. ¿Por qué? Elías tragó saliva. Sus palabras se sentían pequeñas frente a su presencia. Pero no bajó la mirada. Porque nadie merece morir solo, temblando de miedo. Selara dio un paso adelante. No caminaba. Se deslizaba. Su cabello largo se movía como si flotara, desafiando la gravedad. Entró en la tienda sin pedir permiso, como si ya todo lo que había allí le perteneciera. Tú no me temes, dijo, más para sí que para él. ¿No sabes quién soy? Lo sé. Pero también sé lo que vi. Una criatura herida. Y ahora veo otra. Sus ojos brillaron como si lo hubiera golpeado. Cuidado con tus palabras, humano. No me disculpo, respondió con calma. Solo hablo con el corazón. Selara se detuvo frente a él. Lo miró en silencio. Luego extendió una mano y le tocó la mejilla. Sus dedos eran fríos al principio, pero dejaron un ardor dulce en su piel. Lo estudió como si no entendiera qué era. Tus manos no son como las de los míos. No buscan controlar. No buscan someter. Son suaves y peligrosas de otra forma. ¿Peligrosas? Me hacen sentir. Y yo no debería sentir nada por ti. Sin previo aviso, lo besó. No fue un beso educado ni vacilante. Fue hambre. Fue un volcán contenido demasiado tiempo. Su boca lo reclamó con urgencia, con una mezcla de deseo, rabia y algo más profundo. Elías respondió sin pensar, rodeándola con los brazos, fundiéndose en ella como si ese momento hubiera sido predicho por las estrellas. Cuando se separaron, sus respiraciones eran fuego. Elías la sostuvo por la cintura, sin miedo, sin palabras. Selara apoyó la frente en la suya, sus ojos cerrados. No entiendo por qué, susurró. Pero si tocas a mi bestia con ternura, entonces quiero saber cómo es que tocas lo que hay dentro de mí. Y en ese instante, algo invisible cambió en el universo. La reina ya no lo miraba como a un humano. Lo miraba como a un igual. El sol de Argión 4 apenas filtraba su luz a través de la densa atmósfera púrpura cuando Selara lo llevó lejos del campamento. No dijo a dónde iban, solo caminó con la espalda erguida y la mirada fija en el horizonte. Elías la siguió en silencio, consciente de cada paso, cada respiro, cada latido. No era solo una reina, era un misterio que ardía con cada roce, cada palabra no dicha. El sendero los llevó a través de un bosque de árboles cristalinos cuyas hojas resonaban como campanas cuando el viento soplaba. Luego cruzaron una grieta profunda y descendieron por un paso estrecho en la roca hasta llegar a una cascada oculta. El agua caía en espiral hacia una laguna de tono turquesa que brillaba desde abajo, como si escondiera estrellas bajo su superficie. Selara se detuvo en la orilla, sin decir nada, y comenzó a despojarse de su armadura ceremonial. Cada pieza caía con un suave golpe sobre la roca, revelando la piel marcada por antiguos símbolos tribales. Eran líneas doradas que seguían las curvas de su cuerpo, pulsando con una energía viva. Elías no pudo apartar la mirada. Era belleza en estado puro, salvaje, sin restricciones ni vergüenza. Ella se giró hacia él. Aquí no hay tronos. No hay guerras. Solo tú y yo. Y se metió en el agua. Él dudó un segundo, pero algo más fuerte que la razón lo empujó a seguirla. Se quitó la ropa lentamente, sin la elegancia de ella, pero con una honestidad que Selara notó y apreció. Cuando sus cuerpos se encontraron bajo el agua, fue como si el universo dejara de moverse por un instante. Las corrientes cálidas los rodeaban. Sus cuerpos flotaban cerca, pero no se tocaban aún. Era una danza de miradas, de suspiros contenidos. Hasta que ella rompió la distancia.
Sus dedos se deslizaron por el pecho de Elías, trémulos, como si explorara un templo prohibido. Lo tocaba con asombro, como si aún no creyera que fuera real. Sus labios encontraron los suyos, esta vez sin violencia, sin prisa. Un beso profundo, suave, lleno de promesas. Elías respondió con una caricia a lo largo de su espalda, bajando lentamente, siguiendo las marcas doradas que brillaban con cada contacto. Selara suspiró contra su boca, apoyó la frente en su hombro y lo rodeó con sus brazos. Tus manos no solo tocan mi piel. Tocar tu alma, eso es lo que me está pasando, humano. Lo siento aquí. Colocó su mano sobre su propio pecho, justo sobre su corazón. La piel allí latía con fuerza. Nunca he compartido este lugar con nadie. Esta caverna. Este momento. Siempre ha sido solo mío. Pero ahora estás tú, y no quiero que te vayas. Elías la tomó de las mejillas, la miró a los ojos. No me iré. No si tú no quieres. Ella sonrió. Por primera vez, una sonrisa auténtica. No la de una reina ni la de una guerrera. Era la sonrisa de una mujer que se sentía viva, quizás por primera vez en siglos. Bajo el agua, sus cuerpos se unieron. No como enemigos. No como realeza ni súbditos. Se buscaron con lentitud, con hambre contenida, con necesidad. Cada movimiento era una confesión, cada gemido un secreto revelado. El eco de sus respiraciones se mezclaba con el susurro de la cascada, como una canción olvidada de amor y deseo. Cuando terminaron, no dijeron nada. Se quedaron abrazados en el agua tibia, flotando entre luces líquidas, en silencio total. Selara cerró los ojos. Eres peligroso, Elías, no por tus armas, sino por lo que haces sentir. Y lo peor es que ya no quiero protegerme de ti. Él la besó en la frente. Entonces no lo hagas. Y la reina Barkari, temida por imperios enteros, se aferró a él como si fuera su único refugio. La calma no duró. Elías despertó con la sensación de que algo invisible se quebraba en el mundo. Selara ya no estaba a su lado, y el agua de la laguna se agitaba como si algo profundo y oscuro se hubiera movido. El silencio que los había envuelto la noche anterior ahora era una ausencia punzante. Se levantó de golpe, recorriendo la caverna húmeda con la mirada. Y entonces lo escuchó. Retumbos lejanos. No de bestias, sino de marcha. Uniforme. Ordenada. Una vibración seca en la tierra, como si los latidos del mundo hubieran sido reemplazados por el golpeteo de 1000 botas. Subió por el mismo estrecho sendero rocoso por donde habían llegado. El cielo estaba cubierto de nubes violetas, y una fina neblina de polvo flotaba en el aire. Al llegar a lo alto, vio a Selara en pie sobre una piedra, inmóvil, observando el horizonte. Sus ojos ya no eran suaves. Estaban llenos de furia. «Vienen por mí», dijo sin apartar la vista. «Los Darneks. Ellos mataron a mi hermana hace 3 ciclos. Creyeron que yo era demasiado fría para amar. Pero ahora han olido tu presencia, y saben que me importas». Elías se detuvo a su lado, su mirada fija en las figuras que emergían del polvo. Tropas oscuras, envueltas en armaduras de obsidiana, marchando en formación bajo estandartes cubiertos de huesos. Vehículos reptantes dejaban surcos ardientes en la tierra. Sobre un promontorio, un estandarte giró con el viento, y Elías reconoció el símbolo, una garra cerrando un corazón. «Vienen por los dos», añadió Selara. «Y no nos darán la oportunidad de rendirnos». Él tragó saliva. Por primera vez desde que pisó Argión 4, sintió miedo de verdad. No por él. Por ella. ¿Qué hacemos? Selara bajó la vista hacia él. Su rostro era una máscara de poder contenido. El brillo dorado en sus marcas tribales se intensificó, como si cada línea ardiera con un fuego ancestral. «Luchamos». Volvió al campamento sin esperar respuesta. Con un solo movimiento, abrió un compartimento oculto en la roca. Armas antiguas, forjadas con aleaciones vivas, salieron flotando a su alrededor. Tomó una lanza curva, de metal negro con runas pulsantes, y se la entregó a Elías. «No es solo un arma. Esta lanza te reconocerá si luchas por algo más que por ti mismo». Elías la tomó. El metal estaba caliente, pero no quemaba.
Al contrario. Vibraba en su mano como si lo saludara. Y él entendió. Mientras Elara se preparaba, su criatura apareció entre la niebla. La bestia se movía con lentitud, aún herida, pero al verla tomar su armadura, rugió y se alzó con fuerza renovada. El sol se alzó. Y con él, el enemigo llegó. El primer rayo de luz tocó el polvo suspendido, y la batalla comenzó. Los Darnex lanzaron sus primeros proyectiles sónicos. Explosiones sacudieron el terreno. La criatura de Selara se lanzó contra ellos como una tormenta viviente, y en medio del caos, Elías y Selara pelearon juntos. Él cubría sus flancos, ella se deslizaba como una sombra, cortando con precisión letal. Se entendían sin palabras, como si sus cuerpos recordaran una danza que nunca habían aprendido. Gritos, sangre, metal quebrándose. Elías no se reconocía. No como soldado. Como algo más profundo. Como un ser que finalmente luchaba por algo que lo hacía sentir vivo. Pero los enemigos eran muchos. Cuando una lanza le atravesó el hombro y cayó de rodillas, Selara gritó su nombre. El sonido desgarró el aire. Su máscara de control se rompió. Y por primera vez en toda la historia del Imperio Barcari, una reina arrojó su corona al suelo y eligió a un solo hombre. Ella corrió hacia él, sangrando también, el rostro cubierto de ceniza y rabia. Lo levantó con sus propias manos, y sin esperar, lo besó en medio del campo de batalla. Elías jadeaba. Su vista nublada. Pero aún podía hablar. No es el final. No, dijo ella, sujetándolo con fuerza. Es solo el comienzo. Y con un rugido que hizo vibrar el cielo, la bestia volvió a la lucha, cargando con ello sobre su lomo, lanzándose directamente al corazón del enemigo. La tierra se tragó gritos. El sol se cubrió de sombras. Pero en medio del caos, algo más brillaba. Amor. Y furia. El rugido de la bestia hizo temblar los huesos de los vivos y los muertos. Cargaba con furia, con desesperación, como si entendiera que lo que llevaba sobre su lomo no era solo a sus dos amos, sino todo lo que amaba en ese mundo. Elías sangraba. El hombro atravesado, el costado desgarrado por un disparo de energía. Cada movimiento era un suplicio. Su visión era una mezcla de luces, humo y el rostro de Selara que lo llamaba desde algún lugar entre la guerra y el delirio. No sentía miedo. Sentía rabia. Y más allá de la rabia, sentía algo más, algo que no entendía. Una presión ardiente bajo su piel. Como si algo dormido comenzara a despertar, empujando desde dentro. La bestia se detuvo bruscamente y lo arrojó con suavidad sobre la tierra. Selara cayó a su lado, herida, jadeando, la armadura hecha trizas. Sus manos temblorosas buscaron las de él, y cuando se encontraron, algo estalló entre ellos. Un destello. Un pulso. El suelo tembló bajo sus cuerpos. «No me dejes», susurró ella con la voz rota. «Nunca». Elías cerró los ojos. Y gritó. No fue un grito humano. Fue un rugido que desgarró el aire. Las aves cayeron del cielo. Las armaduras de los Darnex vibraron con tal fuerza que varios cayeron de rodillas, sangrando por los oídos. Las raíces bajo tierra se movieron, la piedra se agrietó. El cielo se oscureció como si algo antiguo despertara. Desde el pecho de Elías surgió una luz blanca, incandescente. No era fuego. No era energía. Era voluntad. Memoria. Furia concentrada. La lanza Barcari que había empuñado flotó en el aire, girando sobre su eje como una brújula loca, hasta que se clavó en el suelo frente a él. Selara lo miraba sin poder moverse. «¿Qué eres tú?», murmuró. Pero ya no era solo Elías. Su piel brillaba con líneas que imitaban las marcas tribales de Selara, pero en plata viva. Sus ojos ardían con un resplandor blanco que no era humano. Sus músculos se tensaron con una fuerza nueva, ancestral. Se levantó con lentitud, la herida del hombro cerrándose ante la vista de todos. Los soldados enemigos retrocedieron. Y Elías avanzó. Con un solo gesto, levantó la lanza Barcari, y ésta se encendió como si llevara siglos esperando ser despertada por él. Corrió entre los enemigos como un rayo viviente. No atacaba con rabia. Lo hacía con precisión, como si siempre hubiera sabido hacerlo.
Cada golpe abría el aire. Cada paso dejaba grietas en la tierra. Los Darneks cayeron como ramas secas. Selara, aún arrodillada, sintió las lágrimas escapar por sus mejillas. No por debilidad. Por asombro. Por algo parecido al amor que se convertía en devoción. Elías era fuego. Era viento. Era un dios que no pedía adoración. Solo luchaba por ella. En medio del campo de batalla, él giró lentamente y la miró. Y por primera vez, ella sintió que alguien la miraba desde su misma altura. No como reina. No como mujer. Sino como igual. El resto de los soldados huyó. El cielo recuperó su color. El silencio cayó. Elías se arrodilló junto a Selara. Su voz, más profunda, resonaba como si hablara con ecos de otro mundo. No sé lo que soy. Pero sí sé por quién soy. Ella lo tocó. Lo sintió arder. Eres mío. Y ahora, todos los que se atrevan a tocarte, arderán conmigo. Se abrazaron allí, entre cadáveres y humo, entre polvo y ceniza. La bestia se echó cerca de ellos, sangrando, pero viva. Fiel. Y el cielo, que había presenciado siglos de guerras, supo entonces que algo había cambiado. La guerra no había terminado. Pero ahora, el enemigo debía temer. Porque Elías ya no era solo un humano. Era la llama del corazón de una reina. El campo de batalla ardía aún en la distancia, aunque el fuego se apagaba lentamente bajo la lluvia tibia que comenzaba a caer desde un cielo rojizo. Era como si el planeta mismo quisiera limpiar la sangre, las cenizas y todo el dolor de siglos encerrado en esa tierra. Elías sostenía a Selara entre sus brazos, no por debilidad, sino por necesidad. La suya y la de ella. Sus cuerpos, aún marcados por la lucha, ahora se unían en silencio, piel contra piel, respiración compartida. No necesitaban palabras. Todo lo que sentían ya había sido dicho entre rugidos, caricias, heridas y besos. Pero no todo había terminado. Desde el horizonte, los supervivientes Barkari comenzaron a aparecer. Guerreros, sacerdotisas, portadores de sabiduría, todos caminaban en formación, en silencio, hasta que la figura de su reina se hizo visible. Selara se levantó lentamente, con la ayuda de Elías. Estaba sucia, despeinada, cubierta de polvo y sangre seca, pero su mirada quemaba como el centro de una estrella. Dio un paso al frente, con su lanza rota en la mano, y alzó la voz. Ya no fue la voz de la reina que exigía obediencia. Fue la voz de una mujer que había tocado la muerte, y había vuelto con amor ardiendo en el pecho. Miradlo. Este humano no solo salvó mi vida. Salvó nuestras almas. Luchó con nosotros. Sangró por nosotros. Y me hizo recordar quién soy más allá de la corona. Por eso, a partir de este día, lo reconozco como mi igual. Como mi compañero. Como mi rey. Hubo un instante de silencio. Una tensión casi eléctrica. Y luego, uno por uno, los guerreros Barkari se arrodillaron. Las lanzas golpearon el suelo. Los puños cerrados golpearon los pechos. No por miedo. No por obligación. Por respeto. Elías los miró sin comprender del todo. Todavía jadeaba, su cuerpo le dolía, sus músculos ardían con energía que no sabía controlar. Pero en el centro de su confusión estaba Selara, y ella era la única certeza que necesitaba. Ella se volvió hacia él, acercándose hasta que sus labios rozaron los suyos. No fue un beso de guerra, ni de necesidad. Fue un beso de promesa. De algo que ya no necesitaba escapar ni esconderse. Elías, susurró ella contra su boca, quiero que gobiernes conmigo. No como un rey de nombres. Como el hombre que despertó lo que dormía en mí. Que me enseñó lo que significa amar sin miedo. Y tú, respondió él, acariciando su mejilla, me hiciste olvidar lo que era simplemente sobrevivir. Me diste algo por lo que luchar. Por lo que vivir. Y sí, gobernaré contigo. Pero solo si tú sigues tocándome así. Selara sonrió, con la suavidad de una estrella cansada de arder sola. Lo tomó de la mano y lo llevó de vuelta a la caverna bajo la cascada, donde los sonidos de la guerra no podían alcanzarlos. Allí, entre susurros, piel húmeda y promesas dichas con el cuerpo, se entregaron el uno al otro.
ya no como reina y humano, sino como dos seres que habían desafiado sus mundos, sus orígenes, sus destinos. El amor no fue un fuego salvaje, sino un calor constante que los envolvió hasta dormirse juntos, entre sábanas de piedra caliente y susurros antiguos. Los días pasaron. El pueblo Barcari comenzó a reconstruirse. Con Elías a su lado, Selara cambió las leyes, abrió los caminos a otros mundos, permitió que el amor no fuera visto como una debilidad, sino como la fuerza que los había salvado. Y en lo alto del trono doble, dos figuras reinaban. La reina que nunca había amado, y el humano que la tocó tan suavemente que cambió su universo. Elías jamás volvió a su planeta, porque allí, bajo los cielos ardientes de Argión IV, con una bestia a sus pies y una reina en sus brazos, al fin había encontrado su hogar. Y en ese rincón olvidado del cosmos, fueron felices. Para siempre.